Hola, ¿qué tal hipocampistas? Sean bienvenidos a una nueva entrevista, una muy interesante entrevista con el doctor, el poeta, el doctor Ricardo Mus Carrasco, un autor que bien nació en Lima, su alma y su poesía se ha forjado en la perla del Chira, Sullana. Bienvenido, estimado Ricardo Mus, a este pequeño canal que intenta difundir la cultura y la buena literatura. Sí, buenas noches, Anthony. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Mucho gusto, mucho gusto. Antes de iniciar lleno la entrevista, no sé si podría usted deleitarnos con uno de sus poemas para que los espectadores se estén iniciando o que estén recién entrando a la transmisión puedan deleitarse y así sea un poco más engancharse y descubran de qué va la hermosa poesía que usted transmite. Ya, muy bien, sí, me parece bien. Le voy a leer un poema que está un poemario que se titula Lágrimas. Es un poemario que todos los poemas, bueno, son 10 solamente, tienen ese núcleo temático. ¿Mm? Las lágrimas, ¿no? El último poema está dedicado a mi padre, ya fallecido. Yo siempre digo que felizmente se lo escribí cuando estaba aún en vida. Entonces, para contextualizar, ¿no? Es decir, mi padre era una persona muy hermética, no era muy expresiva. Entonces, mi padre eh, padeció de un derrame cerebral. Y entonces, en vista de esa, ¿no? Esa situación, ¿no? Desgarradora, me inspiró a escribir este poema, ¿no? Aquí juego con la palabra viejo. Primero hablo de viejo con minúscula y el otro viejo es con mayúscula. Poema número 10. Mi papá ha derramado lágrimas ahora viejo. Antes tenía un desierto en el corazón, tan extenso y desolado que todos cabíamos en él, con nuestras ilimitadas soledades, con nuestros inmensos silencios, con nuestros infinitos sequedales. Empero, el viejo, con sus lágrimas, ahora todo lo vivifica. Nuestras palabras redivivas, nuestros espíritus restaurados, nuestras consoladoras poesías. Es el poema que le ofrendé, ¿no? A mi padre. Wow, qué bonito. Es un poema totalmente distinto, ¿no? Un poema súper sensible que nace un poco de la intimidad de usted, como muchos de sus poemas, y que un poco cambia la perspectiva, porque muchas veces la figura del padre se plantea más tosca, no siempre tosca, pero encontrar justamente esa sensibilidad de un padre es difícil. Uh -huh. Más aún, como usted menciona, un padre que tal vez eh, ha sido un poco reacio, ¿no? Que no ha sido tan abierto. Mayormente los poemas se escriben a la madre siempre, que representa la figura de la sensibilidad, del amor, de la dulzura. Y qué genial que comencemos con este poema, que es muy interesante y muy bonito. Felicidades, poeta. Uh Para -huh. iniciar hablando un poco más de su trayectoria, de su vida como tal, cuéntenos a nuestros televidentes, a nuestros espectadores, ¿quién es Ricardo Mus? Mira, Anthony, yo fui parido, ¿no? En Lima, ¿no? Metafóricamente hablando. En Lima yo transité hasta los 16 años. ¿No? Ahí, bueno, toda mi adolescencia casi, ¿no? Luego, en el año 1987, recalé acá en Sullana, porque mi progenitora era suyanera, ¿no? Era de estirpe Tayán. Bueno, recalamos, desembocamos, ¿no? Aquí en Sullana, y aludo a mi natalidad
capitalina porque en Lima nunca engendré un verso. ¿Mm? Yo comienzo, si cabe el término, mi linaje como poeta aquí en Sullana. Es por eso que me considero un poeta suyanero. Y bueno, ¿cuáles fueron las circunstancias, ¿no?, que rodearon eh, esa eclosión, ¿no?, de la poesía en mi vida? Bueno, yo estuve enfermo, ¿no? Estuve enfermo, tenía 17 años, había culminado mi secundaria aquí en un colegio que es muy emblemático aquí en Sullana, eh, el Carlos Saúl Salaverry, pero dejé de estudiar. ¿No? En ese interín, que fueron 2 años, trabajé en un puesto de abarrotes. Pero cuando culminaba, ¿no?, mis faenas de despachador de, ¿no?, de productos, eh, me asaltaba siempre, ¿no?, el impulso por escribir. Obviamente que yo no tenía, como ahora lo tengo, una concienciación literaria. Entonces comencé, ¿no?, a volcar mis sentimientos, ¿no? Y eso fue en el año 1990. Como te digo, estaba enfermo, estaba postrado en cama, y ahí comenzó eh, esta condenación, ¿no?, que es la literatura, ¿no? Entonces, para resumir, yo inicio mi linaje poético aquí en Sullana, mi estimado Antonio. Qué genial, justamente se van uniendo personas al chat, él le manda saludos, no sé si puede ver en pantalla. Pedro Pablo Viera Urbina dice saludos estimados amigos. Un saludo a Pedro Pablo Viera, que nos está acompañando hoy día también en esta transmisión, esta entrevista. Entonces su poesía nace como tal en Sullana. ¿Qué Exacto. elementos lo inspiran para desarrollar esta poesía en tal caso? ¿O cómo inician o cómo fueron sus primeros poemarios? Esos primeros pasos que uno comienza a dar en este andar que es la poesía o la labor de ser poeta. Sí. Bueno, primero saludar al poeta, ¿no?, Pedro Pablo Viera Urbina. Él lo conozco de los 90, ¿no?, cuando yo comencé a escribir poesía. Viera Urbina es un buen poeta también, ¿no? Es un poeta que despliega brevedad, ¿no? Su poesía, desde el punto de vista formal, ¿no?, reluce con mucha brevedad, ¿no? Y son destellos, ¿no?, líricos lo que hace Pedro Pablo Viera Urbina. Bueno, respecto a los elementos que constituyen mi corpus poético, yo te diría, Anthony, que, bueno, es diverso y está en consonancia a la época vital que uno atraviesa. Mis primeros efluvios líricos, poemas, como también creo te ha acontecido a ti, fueron dedicados a la musa, ¿m? A la musa, a, a la mujer amada, y generalmente esos idilios son idilios frustrados, nunca se concretizan. Entonces, el primer poemario que yo forjé se tituló Sirodima. Ese poemario está atravesado por ese talante, ¿no?, lírico que ofrenda sus versos a la musa. Y también ese primer poemario
Ciro Dima también tiene algunos poemas de corte social. ¿Mm? Como te decía, ¿no? Si los elementos líricos están en función, en consonancia al, al estadio vital que uno está atravesando. Luego escribí un poemario que se titula Cinematografía de una adolescencia. Este es Ciro Dima. Su primer hijo, Ciro Dima. Sí, ¿no? Es mi ópera prima, como le llaman. Sí, sí, le tengo bastante aprecio, ¿no? Luego, como te decía, parí este poemario, Cinematografía de una adolescencia, que como dice el título, es el corpus lírico del poemario está atravesado por el tema de la adolescencia. Luego engendré, ¿no? Poéticamente hablando, el poemario El espíritu giratorio del viento. Ahí el tema, Anthony, como te decía, ¿no? Y lo reitero, aunque parezca reiterativo, o un estribillo, una redundancia, está en función al tramo vital que uno está recorriendo. Entonces, este poemario responde a una época vital en la cual me asaltó lo que ya era la metapoesía. Ahí comencé a escribir, pero reflexionando sobre el oficio, ¿no?, de la poesía. Y también este poemario eh, tiene como núcleo temático también lo que es la existencia como un peregrinaje, como una peregrinación, la, la existencia, ¿no? Y bueno, y los demás poemarios también, su temática, ¿no? Sus elementos estructurales, ¿no? Que configuran, ¿no?, su corpus lírico, como te decía, responden a la etapa vital, ¿no?, que uno está transitando, ¿no? Claro, entiendo. Justamente yo también tengo aquí en mi mano dos de sus poemas, de sus poemarios. No sé si se logra ver en pantalla. Sí, claro. Y también música, el poemario música, que aborda la poesía desde esos tonos iniciales, no líricos. Uh-huh. Usted mencionaba también que su poemario Ciro Dima, por ejemplo, nació como un poemario de toque que entre los poemas tienen elementos sociales. Para aquellas personas que desconocen un poco, yo justamente estuve realizando una tesis que trataba de despertar, ¿no? O tomar, reca- recapitular, estructurar lo que sería la poesía social de Piura. Y gracias a esto logré contactarme con el poeta Ricardo Mus, quien fue una de las personas, digámoslo así, fundamentales y claves para el desarrollo de esta tesis, ya que me permitió contactarme también con poetas de este mismo toque social para poder yo realizar mi tesis, y del cual le tengo a usted mucho aprecio y agradecimiento por ese tiempo que se tomó, ¿no?, en apoyarme. Muy pocos autores y profesionales se toman ese trabajo de brindar apoyo a los jóvenes que recién inician o dan sus primeros pasos, tanto en el mundo académico como en el mundo literario. Y bueno, aprovecho esta oportunidad para agradecerle públicamente por ese apoyo que me brindó en esos primeros inicios, ¿no?, en la elaboración de mi tesis, justamente. Sí, claro, Y claro, quiero sí, agregar algo, ¿no?, respecto a lo que tú aludes. Y claro, yo no te conocía, ¿no?, personalmente, y fue una comunicación muy fluida, ¿no?, virtualmente, ¿no? Y también quiero reconocer, ¿no?, tu labor, ¿m?, de difusor cultural también. Y bueno, bueno, aquí en Sullana, yo tengo un espacio cultural en un periódico, ¿no?, que se llama Tribuna Sullana. Y bueno, sale mensualmente.
Entonces, a raíz de tu tesis, tu sustentación, a la cual no pude ir, ¿no? Lamentablemente, tú me invitaste. Bueno, yo me dije, me voy a reivindicar ¿no? con Anthony Silva y le voy a hacer un texto, ¿no? E hice un texto sobre tu tesis, donde ahí yo planteo que cuando tú me solicitas poemas de talante social, me pusiste, ¿no? En una situación embarazosa, porque yo ya en mis últimos poemarios, los poemas de talante social eh, son inexistentes. ¿Mm? Entonces yo comencé, ¿no? A escarbar, ¿no? Mis acervos líricos y donde encontré poesía de talante social fue en Sirodima, ¿no? Y claro, el hecho de que yo ya no escriba poesía, ¿no? Ese talante social, también responde ya también a lo que te decía, ¿no? A la etapa vital que uno abraza ahora, ¿no? No significa que sea indiferente, ¿no? A la problemática social, pero ya mi poesía no aborda, ¿no? Esos temas. Claro, justamente ahí podemos ver en pantalla eh, el diario que usted menciona, Tribuna Suyanera. Ajá, exacto, sí. Ahí está Tribuna Suyanera, donde aparece el artículo que usted escribió. Muchas gracias Uh-huh. por ese tiempo también de escribir. Y no se preocupe que yo entendí que no podía asistir, en ese caso a mi sustentación, que por cierto, eh, alcanzó la nota máxima en mi tesis, en la sustentación. Y en parte fue también por su apoyo, ya que si usted no me hubiese brindado ese tiempo para tener esos contactos con los demás poetas, no se hubiese concretado. No Uh-huh. sé si te podría leer uno de esos poemas que aparece en esa tesis Ah, tiene claro. ahí a la mano Sidorima. Uh-huh. Vamos a ver si encuentro algún poema de tipo social. Sí, como taludí, ¿no? Como me referí antes, el único poemario que alberga poesía social es Ciro Dima. ¿Mm? Te voy a leer el último poema, ¿no? De Ciro Dima, que es un poemario que yo sí aprecio, ¿no? Aprecio mucho, aunque como toda ópera prima, ¿no? Reluce, ¿no? Defectos formales, ¿no? Pero es un poemario que le tengo mucho aprecio. Poema, dice, mi patria es el albergue olvidado de los floripondios, el proyecto burocratizado en la inconsecuencia de mis actos, la figura triste de los guacamayos, la barriga desproporcionada de las estadísticas sanitarias. Es mi sombra pusilánime escondiéndose detrás de los mítines que inventan mis poemas. Es el orbe que quizás nunca lleguemos a conocer en los libros de historia. Son los velorios donde cementan la madre los muertos. Ese es un poema ¿no? De talante social, que sería inconcebible ahora que yo pueda esculpir eh, en un libro mío, ¿no? Claro, muy bonito poema en realidad que hace pensar mucho sobre la realidad peruana. Y yo lo planteaba antes diciendo qué tanto se ha cambiado esa realidad con que ve el poeta, con lo que se ve actualmente. Y vemos que sigue de una u otra manera ese poema ferviente, aún presente y actualizado con la temática social peruana. Una muestra de que su poesía trasciende tal vez aún el tiempo, ¿verdad? Sí, porque tu tesis también me fascinó,
desde el punto de vista pedagógico, porque yo también soy docente, porque tú abordas una habilidad del estudiante que es muy importante, ¿no?, ir desplegando, ¿no?, como es el pensamiento crítico, ¿no?, donde el alumno, ¿no?, haga un análisis, ¿no?, de una realidad específica, ¿no?, y vaya desmontando esa realidad. Y luego él argumente, ¿no?, plantee razones, ¿no? Ese es el pensamiento crítico. Y tú utilizas los textos de índole social para que el alumno vaya desarrollando ese pensamiento crítico, que es muy importante para que el alumno, bueno, tenga una visión autónoma, ¿no?, una visión cuestionadora, ¿no?, en la realidad. Por eso también eso me motivó a escribirte el texto, ¿no?, en el periódico Tribuna Suyana. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Y continuando con un poco la temática de la entrevista, usted como poeta suyanero y como poeta piurano, ¿qué trabas ha podido encontrar respecto al este oficio o a esta profesión que es ser poeta? Usted comentó, ¿no?, al inicio, que es que la poesía era como una especie de un trabajo arduo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales trabas que puede encontrar un joven que inicia con la poesía o que se quiere dedicar de lleno, quiere entregar su vida a escribir poemas, a la poesía? Mira, en cuanto a este planteamiento que me haces, yo digo que felizmente para escribir poesía no se requiere de una logística, ¿no?, que implique gastos exorbitantes, solamente con un lápiz, ¿no?, y un papel en blanco, ¿no? Sí, por ese lado no hay trabas, ¿no? No hay obstáculos, óbices. Yo creo que la principal traba, Anthony, según mi experiencia, es que el que está comenzando en este itinerario lírico, como es la poesía, no tenga especie de mentores, ¿no?, que lo guíen, que lo encaucen, que lo motiven. Yo creo que debe haber ese tipo de, ¿no?, de faros, ¿no?, de personas que a ese que está comenzando, ¿no?, a poetizar el mundo, tenga ese tipo de ayuda, ¿no? Te digo esto porque, bueno, yo finalmente sí tuve, ¿ah? Yo comencé a escribir en los años 90, yo tuve buenos mentores que me guiaron, y quiero mencionarlos porque no hay que ser mezquino. José Díaz Sánchez, ¿no?, más conocido como Jobson, él fue uno que me encauzó, ¿no?, en esta vocación. ¿En qué sentido? Que te vayan encaminando, ¿no?, con lecturas, ¿no?, que te sugieran lecturas, que te inviten en un recital, ¿no?, poético, aún siendo un imberbe en este territorio lírico, eh, que, que te alienten. Y Oxfam fue uno de ellos, ¿no? Después, también quiero reconocer hay un poeta, ahora está en Bolivia, ahora es pastor evangélico, es un gran poeta. No, tampoco no hay incompatibilidad, ¿no?, ser un pastor evangélico y ser buen poeta. Claro. El poeta César Gutiérrez Alba, ¿no?, también él fue para mí una persona que me enriqueció intelectualmente. Me parece que si le llamo así, ¿no?, aunque no de manera metafórica, ¿no?, ese imberbe, ¿no?, que aún está gateando en la poesía, si tiene esos faros, ¿no?, orientadores, va a llegar lejos, ¿no? Ahora, si tú me dices en cuanto ya está dirigida la pregunta a trabas de, bueno,
más concretas, claro, pues no, es muy difícil, ¿no? Publicar, ¿no? Muy difícil tener editores, ¿no? Eso sería la principal traba, ¿no? Mm, pero yo creo que, Anthony, según mi experiencia, cuando la vocación, ¿no? Literaria es una erupción lírica, no, no hay trabas, no hay trabas. Claro, claro, y justamente siguiendo esa pasión, saludos también al poeta Yoxa, muy bien, un gran poeta que tuve el honor de conocerlo en un homenaje que se le hizo al doctor Marco Parra, Claro, Marco Parra. Gran poeta, Marco. claro, uno de los poetas fundamentales de Sollana, que aún tuve el aprecio y la gracia de poderlo conocer en persona. Un saludo también al poeta Yoxa, como usted nos comentaba, ¿no? Eh, entonces podría decir que usted ya es un poeta de amplio recorrido. Y gracias a ello usted ha ganado, si es que no me equivoco, un momentito para compartir la imagen. Usted ha ganado entre las muchas menciones que tiene, el premio no por especialidad escritor rubro, actividades de literatura, ¿no? El premio de comercio del Perú, condecora el escritor Ricardo Santiago Mus con el Premio Nacional Profesional Excelencia del año 2023, especialidad escritor y rubro actividad de literatura. No sé si se logra ver en la pantalla, si se logra Sí, visualizar. sí, 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 sí se puede ver, sí. Sí, te Sí, comento, ¿no? Sí, sí, esa condecoración me la otorgó, yo estoy muy contento por eso, la Cámara Nacional de Comercio del Perú. Bueno, yo me postuló un amigo de Lima, un día me dijo, Ricardo, envíame ¿no? tu hoja de vida. Yo dije, bueno, ¿para qué, no? Y me dijo, no, no te voy a decir para qué. Bueno, se lo envié. Y luego ya me comunicaron, bueno, quedé perplejo, ¿no? Ante esa noticia. Y bueno, me fui a Lima. Pero lo interesante de esta condecoración, Anthony, es que me lo otorga una institución que aparentemente está reñida, ¿no? con la literatura, ¿no? Es porque es una institución, ¿no? dedicada, ¿no? al comercio, ¿no? A los negocios, ¿no? Al aspecto económico. Y bueno, luego ya llegué a Lima, estuve en la gala, ¿no? Una gala fastuosa. Fui con mis tres hijos. Y bueno, ahí ya me comentaban, ¿no? que ellos nunca habían otorgado una condecoración a un escritor porque ellos, su nicho, como ellos hablan, ¿no? En ese lenguaje, su nicho o sus nichos eran estrictamente económicos, empresariales. Pero me dijeron que, bueno, a revisar, ¿no? mi hoja de vida, el jurado eh, sopesó, ¿no? la posibilidad de otorgarle un reconocimiento a un escritor, si ya a una ciencia humanística. Y bueno, sí, ¿para qué te voy a negar, no? Eso me ha complacido, ¿no? Bastante. Y bueno, yo soy el primer escritor, ¿no? Al que le dan esa condecoración. Obviamente que estoy abriendo, ¿no? Puertas a los escritores para que, ¿no? puedan postular, ¿no? a este premio que le denomina la Cámara Nacional de Comercio el Premio Excelencia, ¿no? Bueno, ujú. en esa oportunidad fueron condecorados muchas empresas, ¿no? Y bueno, yo estuve ahí como escritor, ¿no? Como representante de literatura pirana, ¿no? Y bueno, eso sí, es uno de los premios que más aprecio y que más valor le doy. Sí, que bueno, es un premio en realidad importante no solo para ustedes, sino también para todos los poetas llaneros y piuranos, porque es una muestra que se está revalorizando la poesía nacional y no solo se enfoca tal vez en la poesía que se produce en Lima, sino que esta vez evoca a las provincias, en este caso uno de los distritos, ¿no? Sullana. Exactamente.
Justamente tenemos aquí un comentario de Eva Silva que nos pone, qué bueno conocer a personas como este gran poeta, agradecido a quienes un día le ayudaron y ayudar a jóvenes que le solicitan su ayuda. Bendiciones. Hay unos saludos para usted Sí, es verdad, ¿no? y Le quiero responder a Eva. sí, Sí, yo sí me siento comprometido a que si la nueva hornada de poetas, ¿no?, que están emergiendo actualmente, ellos acuden a mí y yo a ellos sí les voy a ofrecer, ¿no? Mi acervo, ¿no?, literario, ¿no? Mis conocimientos, porque son, digamos, poetas que están comenzando, ¿no? Y eh, yo creo que sí, ¿no? Yo sí estoy presto a ayudarlos, ¿no?, a orientarlos, si ellos desean que yo les provea, ¿no?, mi sabiduría, pues, literaria, ¿no?, que uno tiene, ¿no? Y ejemplo de esto es la entrevista, ¿no?, que contigo, Anthony, que te aprecio bastante, por eso acepté, gracias. ¿no? Acepté tu entrevista, ¿no? Gracias, gracias. Sí, justamente la labor de mi canal, ¿no? El Hipocampo es difundir la cultura, dar a conocer, que sea este uno de los, digamos, es una de las últimas defensas tal vez de un mundo que se está que pierde la cultura y tal vez algún joven esté entre bajando las historias y buscando memes, encuentre la entrevista y se enganche y ganemos así un lector más, una persona culta, sobre Exacto. todo alguien que personas que reconozcan que aún existe poesía y muy buenos poetas en Piura. Ujú. Exactamente. También tenemos la pregunta de Pedro Pablo, ¿qué voces poéticas nuevas le parecen interesantes? Sí, esa, bueno, es una pregunta, sí, sí, ¿no? Una pregunta retadora, ¿no? El lenguaje pedagógico, tú también que eres docente, es un conflicto cognitivo. Sí, últimamente yo he leído la poesía de la poeta Naomi Alayo. No la conozco presencialmente a ella también me contactó, yo también la sigo a ella, y bueno, le adquirí el libro virtualmente, no pude ir tampoco a su presentación, y ella me lo envió, ¿no? Me lo envió por agencia, y lo he leído muy detenidamente, ¿no? Con fruición lírica, y sí, me ha parecido una poeta con un registro verbal llano que cotidianiza a la poesía. Eso es lo que a mí me ha impresionado, ¿no?, de Naomi Alayo. Si yo no puedo escribir así, si yo a veces a mi palabra poética, yo intencionalmente eh, la condimento, ¿no?, con metáforas, ¿no?, un poco enrevesadas. Pero a Naomi tiene esa virtud de hacer poesía, ¿no?, literal, pero que conmueve. Y yo creo que es una de las voces femeninas más interesantes de la no hornada literaria. Y también no puedo dejar de mencionarla. Yo le hice la primera entrevista a esta poeta que te voy a mencionar. Me parece que hayas olvidado eso, ¿no? Pero qué importa. La poeta Erika Aquino. Erika Aquino Ordinola, me parece que se llama, que es apellido. Sí, me llegó también su poemario, lo leí, ¿no?, con mucha delectación. eh, y yo, aunque claro, uno a la poesía no se le puede rotular, ¿no?, pero en una entrevista, ¿no?, como es la dinámica de la entrevista, yo caracterizo la poesía Erika como una poesía cultista. Es una poesía que hunde sus raíces
¿no? En la mitología griega, por ejemplo, en la cultura humanística griega. Sí, para entender a Eric Aquino hay que tener una cultura humanística. Pero sí, es una delectación leerla. Es una poesía mitológica, ¿m? Y que tiene, ¿no? Y que engendra imágenes portentosas, ¿no? Metafóricamente. Perdón. Entonces yo creo que esas dos voces son las que más me han impresionado a mí, ¿no? Es decir, a Naomi Alayo y Erika Aquino, que están, ¿m? En cuanto a cómo uno viste, cómo uno ornamenta los versos en polos opuestos. Naomi es más literal, Erika es más ornamental, pero como todo humanista con apertura, como soy yo, y yo valoro, ¿no? Los diferentes estilos, ¿no? Porque te comento, Anthony, no digo nombres, hay poetas que solamente sopesan el valor de otro poeta porque tienen el mismo estilo de ese poeta, ¿no? Sí, sí. Hay poetas que como los demás no calzan con su estilo discursivo, no valoran, ¿no? al poeta. Yo tengo esa virtud, ¿no? Que está en el término de degustar, ¿no? Líricamente diferentes estilos y ahí me fascinan, ¿no? Como te decía, a Naomi y Erika están en polos opuestos, estilísticamente hablando, pero las dos me fascinan las dos. Sí, que no sé qué otro comentario de María Luisa Tantalián, realmente interesante. Un saludo también para María Luisa Tantalián, que nos está siguiendo en esa entrevista. Saludos. Y hablando, siguiendo con su trayectoria de premiación, aquí lo vemos, ¿no? Recibiendo la placa, Sí, ¿verdad? ahí De te la Cámara de comento. Comercio. No, ¿Sí? ahí te comento, Anthony, esa es una condecoración que me dio, oye, como yo soy profesor, así como tú, ¿no? Tenemos ese linaje, Ujú, ¿no? Pedagógico. Así como hay colegio de abogados, también hay un colegio de profesores. Y claro. ellos también, ¿no? En diciembre me llamaron, me dijeron que les remita mi hoja de vida. Bueno, lo sopesaron, ¿no? Y luego me llamaron, me dijeron que me iban a condecorar, ¿no? Y ahí me condecoraron en diciembre me condecoraron en el local del Ilustre Colegio de Abogados de Piura. Y también yo muy contento, ¿no? Muy contento porque es la primera vez, no, la segunda vez que mi gremio, ¿no? De profesores me condecoran. Ahí estoy con mi hijo, el mayor, Aaron Leandro Musso de Milla, y bueno, fui también con mis tres hijos, y ahí me dieron un plato recordatorio, ¿no? Y para mí también ha sido muy reconfortante, ¿no? Que mi gremio de profesores me hayan reconocido, ¿no? Mi trayectoria ahí como pedagogo, ¿no? Y Claro, te como comento, docente. como te comento que yo siempre llevo a mis hijos a mis condecoraciones, ¿no? Para que ellos también se vayan infundiendo, ¿no? Del, no sé cómo llamarlo, ¿no? De que ellos también vislumbren su vida, ¿no? Hacia la excelencia. Y yo no quiero que ellos sean poetas, ¿no? Ni escritores. Ahora, si ellos optan por ese camino, lo aplaudo, pero si no, también respeto su autonomía. Pero yo los hago partícipes de mis condecoraciones intelectuales para que ellos valoren que la intelectualidad también es muy importante, ¿no? Son palabras en realidad muy sabias las que usted dice, ya que muy pocos jóvenes valoran esa intelectualidad. Muchos piensan que tal vez sacar un 20, un examen, ya es ser un intelectual, cuando es más allá. Es buscar siempre la verdad, estar siempre en constante esfuerzo por mejorar y seguir aprendiendo, ¿verdad? Exactamente. Y el 2023 ha sido un año muy gratificante para usted.
también ganó, bueno, apareció en mención honrosa en el concurso de nuestro ilustre personaje Carlos Augusto Salaverry. Sí, también. Y ahí, bueno, en ese concurso que organizó, bueno, mi gran amigo, el pintor Rigoberto Ipanaque Gálvez, ¿no? Más conocido como Ripagal, que es un artista plástico icónico aquí en Sullana. Aparte que él es uno de los pocos que en Sullana ha sido condecorado con las palmas magisteriales, que es un gran premio. Él es presidente del Patronato de Cultura de Sullana. Él organizó este concurso, ¿no? Cuyo tema fundamental o tema central era la vida del ruiseñor del Chira, Carlos Augusto Salaverry. Carlos Augusto Salaverry. Y ahí presenté, bueno, quedé tercer puesto, un ensayo. Yo hice un ensayo, analicé un poema que no es muy conocido de Carlos Augusto Salaverry, que se llama El poeta y su siglo. Quise hurgar, ¿no? Por otros registros eh, del poeta romántico. No quise analizar un poema romántico. Y es un poema metapoético, El poeta y su siglo. Ahí yo argumento, ¿no? Fundamento que es un poeta metapoético. Parece que por esas disquisiciones, ¿no? Ensayísticas que hice, bueno, me dieron el tercer puesto. Yo muy contento, ¿no? Y en la premiación, ahí te conocí, pues, ¿no? Ya presencialmente, ¿no? Ahí nos conocimos, nos estrechamos las manos, conversamos, y tú también, ¿no? Tú también obtuviste, ¿no? Un premio en este concurso. Claro, yo gané ahí el primer puesto como autor emergente, con un cuento. En este caso Sí. tuve la oportunidad de ganar con un cuento donde abordó lo que sería una etapa triste de la vida de Carlos Augusto, que fue la depresión que él tuvo cuando vivió en Francia, al Ujú. sentirse abandonado por su patria, que un tiempo él quedó vagando, por así decirlo, en Francia, y abordó la temática de la depresión y cómo él de una u otra manera intenta salir de este estado anímico que estaba viviendo, lejos de su patria. Creo que como todos, si nos alejamos de nuestra tierra, de una u otra manera nos va a afectar. Sobre todo los peruanos que siempre amamos nuestro sol, nuestros algarrobos. Lo que le llama la querencia, ¿no? La querencia. Exacto. Y Pedro Pablo nos vuelve a escribir, nos pone 5 libros o poetas que haya que leer antes de morir, le pide a usted Sí, que mencione, a ver, haga una mención. El poeta Ricardo Mus, ¿qué recomienda leer? Anthony, mira, yo en cuanto a mis influencias estilísticas, yo soy un hijo poético del movimiento Hora Cero. Ahí tienes pues, a Enrique Verástegui, a Jorge Pimentel, a José Watanabe, aunque él decía que no se consideraba, ¿no? En ese Hora Cero. Pero él era también un poeta del 70. Ahí también tenemos al gran Juan Ramírez Ruiz, ¿no? Un gran poeta también. Entonces yo, siguiendo, ¿no? Mis influencias literarias, yo sugeriría el primer libro, que es un libro, ¿no? Que inaugura en el Perú, ¿no? El conversacionalismo lírico, que es Extramuro del Mundo, de Enrique Verástegui. Ese libro, cuando yo lo leí, caló, caló en mi pluma lírica. Y mi poemario Cinematografía en la Adolescencia es tributario, estilísticamente hablando, de la poesía del 70. Otro poeta que yo podría recomendar también, ¿no? Jorge Pimentel, horaceriano también. Uh, yo creo que el poeta Pablo se ha leído, pues, ¿no? Él tiene un poema, ¿no? Balada para un caballo, ¿no?
¿no? Ese poema a mí me impresionó porque ahí forja una narratividad lírica. Y entonces yo decía cuando leí ese poema que se puede hacer lirismo narrando. Bueno, yo estaba joven, ¿no? Tenía cuántos años, ¿verdad? 20 años. Y bueno, eso sí, ¿no? Otro poeta también, Juan Ramírez Ruiz, sería bueno que también lo lean antes de morirse. José Watanabe, bueno, José Watanabe. Clásico, Watanabe. Claro, él, si bien es cierto, él eh, está sumergido, ¿no? En la atmósfera de los 70, esa poesía conversacional, ¿no? Esa poesía coloquial, pero él es un disidente, desde el punto de vista estilístico, de hora cero, porque la poesía de José Watanabe es una poesía, ¿no? De disquisiciones, de reflexiones. También tiene, ¿no? Cierto talante narrativo en sus poesías, pero tiene ese, ¿no? Ese rasgo diferenciador, ¿no? Una poesía meditabunda. Me gusta. Eh, Específicamente yo recomendaría que lean, si no es el último, uno de los últimos poemarios de José Watanabe, eh, Habitó entre nosotros, donde él poetiza evangelios. Claro, es ese juego, ¿no? Intertextual que uno hace, ¿no? Los poetas de ahora, ¿no? Dialogan, ¿no? Con los textos, ¿no? Que lo han precedido, ¿no? Pues, el diálogo intertextual, que también me gusta mucho, ¿no? Sí, deben leer Habitó entre nosotros, que es un, es un, es un tan buen libro que así no seas creyente, te vas a, te vas a, ¿no? a deleitar, ¿no? Con ese poemario. Y como último, y bueno, porque si no lo menciono, pues sería una herejía, es Trilce, ¿no? De mi maestro, César Vallejo. Viejo. Claro, mi maestro César Vallejo. Pero Trilce, por ejemplo, Anthony, a mí me impresionó. ¿Por qué? Porque era un poemario que cuando bueno, yo estaba muy joven, ¿no? Claro que ahora si yo lo leo, lo releo, ya tengo, no sé, no, tengo ya más herramientas, ¿no? Interpretativas, ¿no? Para decodificarlo mejor, pero cuando yo lo leí casi a los 20 años me pareció un poemario eh, con una absurdidad, pero que atraía, me Creo que a atraía. muchos les pasa. Sí, sí, el lenguaje, cómo descuartiza el lenguaje, ¿no? Cómo le saca la vuelta al lenguaje. Eso me gustó de esa, ¿no? Y en realidad el poemario Trilce es un poemario muy complejo de entender. Los poemas que tiene, por las mismas figuras que presenta, es complejo para una persona que no está curtida en la poesía o que no tiene digámoslo así, no un hábito lector. O bien se puede alzar, o bien puede a un joven que recién está iniciando en lectura hundir y alejarlo totalmente. O Sí, también claro. puede generar ese misterio como una especie de reto a desenmarañar qué quiso decir Vallejo con esas Claro, palabras. sí, eso es lo que a mí me produjo, ¿no? Es desenmarañar eh, sus estructuras poéticas. Porque yo intuía que decía algo, lo intuía. Por eso me apasionó. Claro, y a la lista que usted ha mencionado de autores Alerio también incluiría al autor Ricardo Mus. Bueno, también, bueno, si lo consideran medular, bueno, sería un gran logro, ¿no? Personal. Claro, hay que leer también a este autor suyanero para un poco conocer lo que es la tradición suyanera. Y aquí tenemos ya unos poemas que usted ha considerado oportunos en esta entrevista dar a conocer a nuestros espectadores que se han ido quedando y nos han acompañado en en este lapso.
No sé si me permite leerlo o lo lee usted. Sí, claro, yo lo puedo leer. Mire, Anthony, yo cuando leo un poema, bueno, trato o procuro contextualizarlo, ¿no? Claro, Ah, brevemente, ¿no? Para que los interlocutores no se aburran. Ese poema está inmerso en el poemario Cinematografía de una adolescencia, que como te referí, es un poemario tributario del estilo conversacional, ¿no? Esa narratividad estilística de Hora Cero. Lamentablemente ya no escribo así, ya me despojé de ese estilo, pero este poemario me sigue gustando. Este poema, bueno, yo te comento, yo viví en el Callao. Yo nací en el Solo. Callao, yo nací en el Callao, pero no viví en el Callao mis primeras edades. Yo viví en Lince, luego viví en Surquillo y luego recalé en el Callao en mi adolescencia, tenía yo 15 años, 14, 15 años y luego me vine a Castellana, ¿no? En el año 1987. Entonces, este poemario es un homenaje a esa adolescencia en el Callao. Y me parece que esos paisajes humanos del Callao calzaban con el estilo que crearon los de Hora Cero. Entonces, este poema tiene que ver con esas vivencias en el Callao, en mi adolescencia. Y bueno, como te comento, yo no soy un buen jugador, pero yo soy un apasionado del fútbol. Yo soy arquero, sigo tapando, aunque ya no tan bien como antes. Tengo 52 años, ya los reflejos ya están anquilosados, pero bueno. Y bueno, mis hijos sí juegan muy bien, ¿ah? No es que sea su papá, pero son eximios malabaristas Claro, del modestia balón. aparte. No, son muy buenos. Yo juego con él todos los martes, juego con mis hijos, ¿no? Y entonces en el Callao jugábamos los domingos, ¿no? Y en mi época, en los 90 a la collera se le llamaba La Mancha, ¿no? Tenía mi mancha, mi collera, ¿no? Ah, y bueno, jugábamos en las pistas. Y los domingos siempre ahí se ponía una señora, una morena, a expender sus dulces. Y tenía un nombre bien, bien exótico, ¿no? Le decían Doña Tolola, ¿no? Doña Tolola, véndanos un dulce de mango, ¿no? De camote y mazamorra, ¿no? Entonces, yo en este poemario es un homenaje a mis amigos peloteros y también a Doña Tolola. No, y Veamos, también, leamos. me olvidaba, Anthony, y Diga. yo con Hora Cero, o ellos me hicieron descubrir que se podía poetizar las lisuras. Sí, Pero fue con Hora Cero que yo descubrí eso, ¿no? Entonces acá está el poema a Doña Tolola. El día domingo se alegraba el barrio. Doña Tolola, ¿te acuerdas? Vendiendo sus dulces de mango y camote. Y no sé por qué el sol se me antojaba también muy calurosamente salado y con su mediodía enfervorizando las pasiones callejeras. Porque lo esencial tenía que estar dentro, pero muy dentro de nosotros, para luego salir feroz y con toda la mierda encima durante esos inolvidables fines de semana. Y en los ojos desorbitados por la pasta vendiéndose como pan caliente, para saciar la soledad que sigue oscureciendo el alma. Pero, ¿cómo podías hacer eso con la pelota que se suspendía celeste en el aire? ¿Cómo hiciste que nuestro corazón sintiera que una simple pelota resumía la inmensidad del cielo en nuestra mirada? Te sostenía apenas esa droga maldita para crearte después una más negra dependencia.
Pero el domingo no era un día de respuestas, sino de simplemente más vivencias. Lorena, apoyándose sobre mi hombro, todavía acostumbrada a sostenerse de mi amor, resistiendo juntos las repentinas pendejadas de la vida, los mareos vespertinos y las frías cervezas que rebalsaban nuestras lágrimas sobre nuestra callejera existencia. Pero sobre todo, los ricos dulces de mango y camote, ¿te acuerdas? Baratísimos, de Doña Tolola. Bravo. Poema del poemario Cinematografía de una adolescencia del 2022, de 2002, perdón, del 2002. Un poema, sin duda, interesante, a mi parecer, y porque es parte de una cotidianidad, pero una cotidianidad vista desde la nostalgia. Exacto, sí. Ha dado en el clavo, ¿no? Sí, eso es, sí. Ajá, una cotidianidad vista de esa nostalgia, y a partir de esta nostalgia pues, se forma la figura poética, la poesía, el recuerdo vivo que transmite y que nos lleva a los lectores, en este caso a los espectadores, a vivenciar esos momentos, ese día domingo Uh-huh. con la señora Tolola. Sí. Felicidades. No sé si nos podía deleitar con otro poema. En este caso tenemos acá El espíritu giratorio del viento. No sé si desea contextualizarlo. Sí, ese poema, esa pieza poética está inmersa en el poemario, ¿no?, del mismo nombre, ¿no?, que se denomina El espíritu giratorio del viento. Um, Te comento que yo no tengo la habilidad discursiva de poner buenos títulos. Por ejemplo, el título Cinematografía de una adolescencia, ¿no? Lo puso el poeta, como te dije, ¿no?, que ahora es pastor evangélico, ahora reside en Bolivia, César Gutiérrez Alba, ¿no?, gran poeta. Y también, ¿no?, le endosó el título a este poemario, ¿no? Él leyó los poemas y encontró, ¿no?, ese verso y me dijo, mira, ese verso compendia temáticamente tu poemario. Y yo, como soy muy obediente, bueno, hice caso, y ese es el poema que creo, estoy seguro, convencido que resume, ¿no?, el corpus del poemario, ¿no? Como te dije, el poemario reflexiona la existencia como un peregrinaje. Entonces, para mí, este poema, para mí, Humildad Parte es uno de los mejores que yo he escrito, ¿no? Vamos a ver. Dice. Y también te comento, Anthony, que vas a ver, vas a diferenciar, ¿no?, el estilo de este poema que está en la antípoda del poema que he leído, ¿no?, que trata sobre Doña Tolona, ¿no? Ahí hay narratividad, ¿no? Acá no, acá es una poesía con más densidad, y como que los versos están flotando en una levedad. En cambio, los versos de Cinematografía de una adolescencia son versos que no están flotando en la levedad discursiva, están sobre la tierra, ¿no? Pues esa es la gran diferencia. Dice, desearías que ese remolino gire por siempre dentro de ti. Quizás la fragilidad que nos habita vuele por los aires, porque para que algo ascienda debe imprimírsele giros que solo el viento del desierto puede suscitar. Entonces sientes que avanzas con la sola ayuda de ese remolino que emerge, no sabes de dónde. Y por primera vez la travesía no se te hace tan pesada. Al fango
Solo le cabe unirse con los pies del caminante. ¿Cómo desearías que lo que queda por caminar se haga con el espíritu giratorio del viento? Sí, uno de mis mejores poemas. Disculpa la falta de modestia. Qué genial, de verdad. Un poema también interesante, ¿no? Que de una u otra manera busca dar desde mi punto de vista como lector y ahorita espectador, busca dar una esperanza, ¿no? Ujú. Por ejemplo, Exactamente. cuando dice, y por primera vez la travesía no se te hace tan pesada. Es decir, que ha vivido muchas travesías, las cuales han sido cargas, han sido con situaciones complejas, pero especialmente esta, ya con el aire que lleva, el aire de esperanza, el aire de la buena providencia, por así decirlo, hace que las cosas cambien. El fango solo se le cabe unirse con los pies del caminante, o puede ser también otra perspectiva, que la propia labor siempre andar hace que la persona o de una u otra manera adquiera esa perfectibilidad para poder seguir avanzando de una mejor manera, ya sea como un poeta, ¿no? Que tal vez sus primeros poemas tienen algunas fallas, malas cosas que mejorar. Claro. Ujú. Con el paso del tiempo, cada vez su poesía se hace más sublime, más elevada. Ujú, El exactamente. espíritu giratorio del viento. Muy bonito su poema. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos, también se ha elegido este poema del poemario El viento y las heridas del 2011. Sí, este poemario, ¿no? Que aquí está. Ujú. Bueno, también le puso el título el poeta César Gutiérrez Alba. Él siempre, bueno, siempre cuando yo terminaba un poemario, ¿no? O sea, él se lo alcanzaba al poeta César Gutiérrez Alba, y bueno, lo leía, ¿no? Y a veces me decía, ¿no? Que había poemas que se podían omitir o que se podían, ¿no? Perfeccionar, pulir. Yo soy muy obediente. Por eso uno ha ido mejorando, ¿no? Hay que ser muy permeable, no muy poroso. Y bueno, me dijo, mira, aunque yo le dije, pues, ¿no? Que este poemario, el núcleo temático es la sangre, ¿no? Que todos los poemas abordan, ¿no? La sangre, de diferentes ángulos. ¿Pero por qué? Porque en esos años que yo comencé a concebir y luego a forjar el poemario, yo me acerqué mucho a Dios. Eh, Teoricé mucho sobre Jesús. Y siempre me llamó la atención la sangre, ¿no? Porque Jesús en la cruz, ¿no? Dice que derramó hasta la última gota de su sangre, ¿no? Para redimir, ¿no? El pecado, ¿no? Yo soy muy creyente. Y eso me fascinó, ¿no? La sangre. Por ejemplo, en lo que es la sustanciación, ¿no? Ah, que ¿no? El pan no se convierte, ¿no? En el cuerpo de Cristo, ¿no? Y el vino en su sangre. Entonces, como que me conquistó el tema de la sangre y me propuse hacer un poemario que solamente poetizara la sangre. Te comento, yo en el poemario Ciro Dima, al cual yo aprecio mucho, es un poemario con muchos defectos formales, y su principal defecto fue que no tenía una cohesión argumentativa. Con Cinematografía en la Adolescencia, eh, yo comencé ya a poetizar de manera unitaria, con una cohesión argumentativa, ¿no? Que ya con un tema, ¿no? Que prevalezca. Y en la adolescencia no es toda la adolescencia, ¿no? El espíritu objeto del viento, ¿no? Es la peregrinación y el desierto. Todos los poemas se focalizan en esos aspectos. Y el caso de las heridas es la sangre. En este poema abordo la sangre, pero desde el punto de vista
de lo que fue la guerra civil, ¿no? Acontecida en nuestro país, ¿no? Entre los grupos subversivos, ¿no? Y el Estado. Entonces, leí, y también te comento, Anthony, yo antes de acometer un poemario, yo me documento, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la sangre me documentaba. Si, por ejemplo, yo quería escribir sobre lo que te decía, ¿no? Sobre este enfrentamiento, ¿no? Entre los grupos subversivos y el Estado, el ejército y la policía, leí mucho, ¿no? Sobre esos acontecimientos, leí, por ejemplo, lo que hizo la Comisión de, ¿no? Por la Verdad, muchas noticias, y luego como producto salió este poema, ¿no? Que trata de resumir eh, ese hecho histórico, ¿no? Cruento, ¿no? Sangriento que vivió nuestro país. Entonces, aquí está el poema. Antes de que inicie, me parece muy interesante y muy importante que usted haya comentado, ¿no? Que antes de escribir un poema, usted se culturiza. Sí, me documento. Porque muchos creen que escribir un poema es solo parte del sentimiento, y que sí es cierto, pero también hay que ser una persona culta para escribir un poema y para Exacto, saber buscar las palabras precisas que encajen de manera perfecta y transmitir lo máximo posible en el menor espacio. Y sobre todo exactamente. eso que se transmita, que esa verdad. Uh-huh. Ahora sí, disfrutemos de su poemario. Quería hacer ese comentario, ¿no? De su No, poema, quería sí, hacer ese comentario. sí, muy acertado, ¿no? Es decir, yo finalmente me documento para yo infundirme esa atmósfera que yo voy a traslucir en el poema, ¿no? Entonces, aquí yo le cedo la voz poética a una comarca, ¿no? Es una voz plural y yo se la cedo. Yo tengo esa teoría, ¿no? Uno, al final, no es Ricardo Muse el que está poetizando, sino yo le cedo la voz a esa comarca para que ellos poeticen. Dice, éramos una festiva comarca. El alba se escanciaba sobre la noche. Embriagados de alegría y poseídos por el designio de nuestros ancestros, seguíamos danzando. Seguro que la montaña nos protegería, éramos los hijos de su terrestre esperma. Pero algo tuvo que pasar para que sucediera todo esto. Por eso hemos escrito nuestra voz no para clamar venganza, solo para que la sangre de nuestros comuneros fluya eternamente en la memoria de este poema. Wow, qué bonito, qué bonito. Una pregunta indiscreta. ¿Mm? ¿A qué comarca se refiere? Es decir, tú sabes que los escritores también tenemos algunas técnicas, ¿no? Discursivas, entonces ahí yo no le pongo ninguna comarca para que, bueno, el lector, bueno, lo suponga, ¿no? Lo conjeture. Es una comarca peruana, ¿no? Es una comarca de la sierra, porque yo cuando hice ese poema, yo leí sobre muchas matanzas que hubieron, Ujú. bueno, en la sierra peruana, claro, cometidas por Sendero Luminoso, por el MRTA y también el ejército, ¿no? También hay que decirlo. Exacto. Y entonces ahí, pero ahí no tomo posición ¿no? Por nadie, solamente le cedo la voz a esa comarca para que ellos, ¿no? Den ¿no? Su testimonio de lo que sucedió. Pero lo interesante, lo que más me gusta de este poema es el verso final, ¿no? Donde ellos no quieren vengarse, sino que testimoniar, ¿no? Lo que aconteció, Exacto. ¿no? En su territorio. Exacto, no es un poema que evoque a tomar venganza o de nuevo una revolución, sino más bien a decir, hey, peruano, no te olvides que esto pasó, no te olvides que nuestra Ah, sangre fue derramada, para que la historia no se repita. uh-huh, exactamente. Ese es el propósito del poema. Sí, 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 porque muy bonito. tú Sí, sabes sí, que las nuevas técnicas modernas, ¿no? De construir un texto,
ya los escribidores, ¿no? Los poetas, ¿no? No, no planteamos un desenlace ya, literal, ¿no? Sino que el lector conjeture el desenlace, pues, ¿no? Es una técnica moderna. Ujú. El que escribe y, explicita el mensaje, bueno, eso es un escritor decimonónico. Ahí se creía antes, ¿no? Ahora no, el escritor sugiere, ¿no? El escritor hace que uno conjeture, ¿no? Uno suponga. Y bueno, yo escribo así, ¿no? Claro, y me parece en este caso interesante porque un estudiante, por ejemplo, un joven, puede despertar su curiosidad investigativa Ujú. para buscar, ¿no? ¿Cuáles zonas, comarcas o qué sucesos puede evocarse este poema? Claro, claro. Puede ya investigar, ¿no? ¿Qué comarcas de la serranía peruana fueron las que fueron arrasadas, ¿no? ¿No? Durante el conflicto armado, claro. Ujú. De aquí tenemos el siguiente poemario, en este caso es el presente poema, en este caso es del poema Música, que lo tengo también aquí entre mis manos, así los espectadores se puede visualizar. Poemario Música, el poema número 11, un poemario en realidad muy interesante, no sé si gustaría usted contextualizarnos antes de iniciar la lectura del poema 11. Te comento que ya le he contestado esa pregunta. Juni Guerrero me hizo una entrevista y se refería a la función de la música, ¿no? Cuando yo poetizo. Le respondí. El poeta también, Pablo Viera Urbina, ¿no? También me hizo una entrevista y también aludí, ¿no? A la función estética, ¿no? De la música en mi poetizar. Te comento que, bueno, lo voy a repetir porque me parece. Yo escribo, Anthony, Ujú. escuchando música. Si yo no puedo Bien. escribir, yo no puedo escribir sin escuchar música. Pero claro, tiene que ser música en inglés, ¿no? Porque si es una música en mi mismo idioma, hay una interferencia y no me concentro para alumbrar, ¿no? Los versos. Y siempre es música en inglés. ¿Sí? Entonces escucho, por ejemplo, actualmente a Adele, ¿no? Creo que se pronuncia Adele, Adel. Adele, ¿no? Ahora también estoy escuchando a una que es muy famosa, ¿no? A Taylor Swift, ¿por qué no? Perfecto. Taylor Bueno, Swift. mi inglés es, pero deficiente, ¿no? No sé pronunciar, ¿no? Ahí está Taylor Swift. Antes he escuchado, por ejemplo, Alanis Morissette. Y he escrito con la música de ella. Eh, También a Dido, ¿no? Otros también le pronuncian Daido, ¿no? Eh, y también, bueno, y también grupos, ¿no? Grupos rockeros, Kiss, ¿no? Los Kiss, Kiss, claro. Clásico de claro. los 80. Y también, claro, ahí no escribía, pero también he escuchado bastante música de lo que es de rock en español. ¿No? Ahí tienes a Soda Stereo, ¿no? Entos Verdes, Hombre G, Alex Calamaro, ¿no? Yo soy un fanático de Alex Calamaro. Y también, aunque te parezca un poco desfasado, también son muy fans de Elvis Presley, ¿no? Porque mi madre era una fan de Elvis Presley. Ya, entonces te contextualizo porque en esos tiempos que concebí un nuevo poemario, dije, voy a hacer un poemario donde yo homenajee a estos cantantes que me acompañan, ¿sí? En mi poetizar. Entonces, ¿qué hice? No, bueno, dije, ya, lo voy a hacer un poema a Elvis Presley, ¿no? En homenaje a mi madre, pues, ¿no? Que era una fanática, ¿no? Eh, enfervorizada. Bueno, cuando era joven, ¿no? Y entonces yo que hacía igual, leía, ¿no? La biografía de Elvis Presley,
escuchaba su música antes de yo volcar, ¿no? Ya los versos. Como que yo me infundía, ¿no? De esa atmósfera. Y también le hice un poema también a Madonna, que yo también soy fanático, ¿no? De incondicional de Madonna. También igual, fue el mismo, la misma metodología, le hizo biografía, ¿no? Entrevistas ¿no? que le hicieron, claro, traducidas, y escuchaba su música. Y entonces, este poema se lo dedico a una de las cantantes que yo más admiro, y creo que estoy embelesado por ella, ¿no? Creo que ya no lo saben y nunca lo sabrán, que es la cantante británica Dido. ¿Mm? Ah, Dido, mire. claro, ¿no? Una parte que es muy guapa, ¿no? Y bueno, también, bueno, le hizo biografía, ahí me enteré que su madre también creo que era escritora, su padre también era un artista, no recuerdo de qué manifestación artística, pero era un artista. Y escuché, ¿no? Toda su música herido, ¿no? Entonces dije, en este poema, Anthony, yo aplico la técnica de la intertextualidad. Ahí yo hago un diálogo entre la Dido cantante, ¿no? La cantante británica, y la Dido mitológica o histórica, ¿no? Porque dicen que sí existió, hay versiones que no, bueno, eso es lo de menos, ¿no? Entonces, leí sobre Dido, que es un personaje de la Eneida, si no me equivoco, Ujú. y leí esa parte, ¿no? De la Eneida, y Dido pues fue reina de Cartago, ¿no? Y leí también, yo dije, va a ser un juego intertextual donde en este poema estén las dos Didos, pero que sea imperceptible, ¿no? Esa coexistencia entre esas dos Didos, ¿no? Y que esa intertextualidad le haga o suscite en el lector, ¿no? La magia de que al final la que habla es la Dido cantante. Bueno, fue un reto, ¿no? Un reto discursivo y bueno, a mí me gusta el poema, ¿no? Y bueno, te lo voy a leer. Tú sabes que Dido tuvo que escapar, ¿no? Porque su hermano Pigmalión quería matarla, pues, ¿no? Hay un mito ahí. Ella huye, ¿no? Huye de Tiro. Y bueno, y se va pues a lo que fue Cartago, ¿no? Y tú sabes que según la mitología, o no sé, la historia, cuenta que ella llegó pues, ¿no? A esa zona, y ahí estaba un rey, pues obviamente, ¿no? Ya estaba colonizado eso, pero se encuentra con este rey y ella le dice que le ceda pues ¿no? Una porción ahí de terreno. Y el rey le dice, yo creo que también que quedó subyugado el rey, ¿no? Pues cualquiera no te cede terreno, ¿no? Creo que era muy guapa, ¿no? La Dido mitológica o histórica. Y él dice, claro, yo te voy a dar un terreno, ¿no? Eh, del tamaño de una piel de güey, ¿no? Entonces, bueno, le dio, creo que fue un día, no recuerdo muy bien, y ella, muy astuta, ¿no? Ella comenzó ¿no? a, a extender, ¿no? La piel de buey, a extenderla, ¿no? A desmadejarla, ¿no? A deshilacharla. Y al día siguiente, ¿no? Llegó el rey y, bueno, se sorprendió, ¿no? De esa astucia de Dido. Y, bueno, ya le concedió, ¿no? El terreno, el, el territorio, ¿no? Y ahí se funda, pues, el reino de Cartago, ¿no? Entonces ella llega allá porque huye, ¿no? De este hermano malévolo, ¿no? Pigmalión era un miserable, ¿no? Entonces acá está el poema. Por eso yo comienzo así, ¿no? Yo comienzo diciendo, arribar a estas lejanas costas, la tempestad fue tan ruidosa que oscureció nuestros orígenes, dejando atrás, espero que para siempre, ese altar apócrifo y maldito. Huyendo desventurada de la música funesta, con mi coro de doncellas,
para trasuntar sobre estos promontorios los rituales de la tribulación. Pero aún estos vientos de los tiempos milenarios todavía trasladan mi voz, muda ante los designios de los dioses, hacia sus apasionados corazones. Mi Dido les agradece por preferir todavía sus canciones. Bien, ahí en el final es donde yo sé el tránsito, ¿no? Y del tránsito, claro, entre la Dido mitológica y la Dido cantante. Genial, genial. Genial. En realidad, ciertamente es un juego interesante que por un lado no te transmite esa historia de Dido, por otro lado ya lo engancha con la actualidad, Claro, como la música, digámoslo así, une tanto el pasado como el presente, exactamente. en manos de la literatura. Sí, por ejemplo, esa técnica la explica muy bien, claro, que Mario Vargas Llosa, al cual yo admiro y lo Ujú. enfatizo, lo admiro como escritor y es uno de mis progenitores literarios. Él explica eso, él le llama, si no me equivoco, la muda temporal, ¿no? Es decir, y él lo explica muy bien en un libro que deben leer todos los que se están iniciando en la poesía, ¿no? En la literatura, en el cuento, en la novela. Cartas a un novelista. ¿No? Ahí, en esa obra, porque no sé cómo categorizarla, ¿no? Novela, carta, ¿no? En esa obra, Mario Vargas Llosa, el genio Mario Vargas Llosa, como dice Jaime Bailey, nos da, ¿no? Nos da eh, pautas, nos da orientaciones, cómo construir un texto. Es un genio Mario Vargas Llosa, no hay que ser mezquino. Y Claro, claro. acabo de leer, Anthony, he culminado de leer, que ha sido también una delectación. Acabo de leer, ayer lo que terminé, Le dedico mi silencio, Mario Vargas Llosa. Su último libro, Claro. el último libro de Llosa, de Mario Vargas Llosa. Gran libro, gran libro. Yo aún no he tenido el placer de leerlo, Uh-huh, pero planeo, el propósito de este año está, le- antes de acabar el año tengo que leerlo sí o sí, para hacer un análisis de ese libro. uh-huh, claro. Y aquí tenemos, se ha preparado otro poemario, si es que no me equivoco, este de La Voz Insular, que ya se me había olvidado, La Voz Insular. Sí, sí, ese poemario sí no lo tengo a la mano. Y no sé si te gustaría usted contextualizarnos como ha venido haciendo con los poemas anteriores. Uh-huh. En cuanto a este poema, como te decía, en ese tránsito estilístico que ha representado la concepción y la forja de cada poemario, si los registros han ido diferenciándose. Y eso ha sido algo deliberado, ¿no? Yo en cada libro quiero experimentar con otro registro. Así que los poemarios no sonoricen eh, la misma voz verbal, ¿no? Es por eso que cada poemario que yo forjo, te comento y te confieso, Antonio, yo quedo extenuado, bueno, ¿no? Porque yo redoblo, ¿no? Mi transpiración lírica porque estoy permanentemente buscando no parecerme, ¿no? Respecto al poemario anterior. Hay que estar muy concentrado. Claro. Y también te comento que cada poemario, ya cuando yo ya asumí, ¿no? Como una disciplina literaria, ¿no? La forja de un poemario, yo he sacado la cuenta, porque me preguntaron eso, yo dedico a un poemario mínimo 7 a 8 meses.
¿En mucho No, yo no tiempo? escribo, no, güey, yo no escribo poesía un mes, ¿no? Claro, el Sirodima lo hice en un mes. Repito, ¿no? Sí, lo quiero mucho, lo aprecio mucho. Pero no, ahora mis poemarios. ¿Por qué? Porque Anthony, yo cuando elijo el tema, o como dice, ¿no?, el gran Mario Vargas Llosa, cuando los temas me eligen a mí, yo comienzo a documentarme, ¿no? A investigar. Eso me demanda, ¿no?, mucho tiempo, ¿no? Que es extenuado. Pero bueno, al final el producto me satisface tanto, ¿no? Que la extenuación queda en un segundo plano. Entonces, este poemario que se denomina La voz insular ya me asaltó a mí la pretensión de reflexionar sobre el acto de escribir. En los poemas anteriores hay un atisbo, ¿no?, una insinuación metapoética, ¿no? Pero ya en La voz insular, casi todos los poemas reflexionan sobre el acto de la escritura. ¿Y qué significa poetizar? Y para mí también, este es un poemario el más metapoético que yo tengo, ¿no? Yo sé que la metapoesía es que uno, al estar poetizando, ¿no?, hace, ¿no?, una técnica donde la misma poesía, ¿no?, reflexiona sobre sí misma, ¿no? Entonces, yo estoy en estos momentos en esa etapa, ¿no?, de metapoética. Por ejemplo, ahora, yo lo veo de todo, pero los poemas que me atrapan son los poemas metapoéticos. Entonces aquí yo categorizo a la poesía como la voz insular, ¿no? Porque tú sabes, ¿no?, que el escribir no es un acto solitario, ¿no?, como dijo Luis Fernando. Y claro, es la voz insular, ¿no? Es la voz, ¿no?, que está tan ensimismada, ¿no?, que está amurallada, ¿no?, por la soledad. Yo creo que es el poeta, ¿no?, o el escritor, ¿no? También puede ser un cuentista, ¿no?, un ensayista también. Entonces le llamo la voz insular. Ah, y también, para contextualizar, yo tengo una manía, ¿no? Tenemos una manía discursiva que, por ejemplo, aquí en este caso, yo quise aprender cómo se hace una letanía, ¿no? Una letanía es un texto litúrgico, ¿no?, donde se repiten, ¿no?, ciertas frases, ¿no? ¿Para qué? Según, ¿no?, la espiritualidad, no es para ir enfatizando, ¿no?, para que el creador, ¿no?, te escuche, ¿no? No es una letanía. Entonces yo leí bastantes letanías y me apropié, ¿no?, cómo se escribe una letanía, ¿no? Y esa apropiación textual la apliqué en este poema, ¿no? Que son letanías, finalmente. Dice: excelsa y remota voz insular, apiádate de estos tus afligidos consagrados, de sus lamentos y toda esta inmensa vacuidad de palabras. Excelsa y aclamada voz insular, compadécete de estas solemnes recitaciones que silenciosamente te ofrecemos. Dígnate a escribirnos en los pentagramas eternos de tu alma. Excelsa y primigenia voz insular, enaltece con tu ermitaña omnipotencia estos solitarios latidos, que mi garganta proclame los versos más agradecidos solo para ti, excelsa y alabada voz insular. Y de tu bendita promesa no te olvides, la que tienes reservada para los que entonan intensamente al mundo sus más vastas elegías. Honrada seas por siempre, mi excelsa y consoladora voz insular. Que estas humildes letanías me hagan indigno, merecedor algún día de tu plena y misericordiosa poesía. Me gusta, ¡Bravo! me gusta este poema. Sí, son los mejores poemas también, disculpa. Bueno, a mí se me sale, pues, ¿no? Y bueno, sí, es uno de los mejores poemas también que he escrito.
Personalmente, ese es uno de los que más me ha encantado. Ujú. De los poemas que le he leído, este es el que más me ha gustado. Sí, ese poema, hay un grupo, el grupo Tertulia Cero, yo también los Ujú. aprecio. Ahí está mi amigo Antonio Zeta, un gran escritor, un gran escritor. Bueno, yo soy más amigo de él, ¿no? También está también estaba Jean-Pierre, ¿no? Codarlupo, pero más soy amigo de Antonio Zeta. Ellos convocaron un concurso, ¿no? Y se tenía que enviar un poema solamente, ¿no? Era un concurso que estaba dedicado a José María Gaona, el gran poeta piurano, ¿no? José María Gaona. Yo le llamo el poeta ambientalista, ecologista. Y bueno, yo tuve la suerte, ¿no?, de ganar ese concurso que convocó Tertulia Cero con este poema, ¿no? Precisamente. Qué bien, qué bien. Justamente viendo los comentarios, parece William Luis González comentando este poema, yo lo interpreto para animar, alentar y levantar el ánimo en momentos tristes de la vida y la frustración. Felicito al poema, al poeta Ricardo y al entrevistador Anthony por ilustrarnos an- en este mundo literario. Y él se refiere al poema El espíritu giratorio del viento. Sí, sí, Saludos, sí, sí. William. William ha dado en el clavo, ¿no? Igual que tú, Anthony. Sí, ese es el propósito, ¿no?, de ese poema, ¿no? Ujú. Eh, Renovar, ¿no? Renovar el aliento, ¿no?, a la existencia humana, sí. Es verdad. También nos saluda Yohei Murilla Miyakawa, espero haber leído bien el nombre. Saludo desde Japón y le Mm. planteé la pregunta, ¿cree que el poeta evoluciona en su escritura? ¿Cómo ha cambiado su lenguaje poético a lo largo de los años? Nos saludan, nos están viendo desde Japón. Sí, a Yohei Morilla sí lo conozco. Él, bueno, él reside ya en Japón. Me parece que tiene ascendencia, ¿no? Tiene familiares que son japoneses. Y él me llamó un día acá, bueno, por celular, conversamos largo y tendido. Y él, bueno, él fue el primero que como que se comunicó conmigo porque tuvo el gran gesto, que yo valoro mucho, el noble gesto de fraguar una crítica a mi poesía. Y yo la tengo aquí, ¿no? Cuando publique un poemario, lo va a tomar en cuenta. Y bueno, y sin conocerme, Yohei Morilla, ¿no?, abordó, ¿no?, mis poemarios, ¿no?, mi trayectoria como poeta. Y le tengo un agradecimiento, ¿no?, sempiterno a Yohei por eso, ¿no? Sí, en cuanto a su pregunta, sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, mi escritura ha evolucionado. Como te decía, Anthony, yo inicié mi fragua de mi lenguaje con la influencia horaceriana, ¿no?, con un lenguaje irrefrenable, ¿no? Un lenguaje que pretendía reflejar, traslucir, ¿no?, el tráfago de la cotidianidad. Y eso lo hacían los horacerianos, ¿no? Sí, un lenguaje que implicaba una narratividad, pero con lirismo. Hasta diría un lenguaje con una epicidad, ¿no?, urbana. Eso yo lo, ¿no?, lo abordo en Cinematografía de una adolescencia. Luego de eso, ya mi lenguaje se hace más denso y un lenguaje eh, más, si cabe el término, evanescente. Un lenguaje que comienza a levitar, metafóricamente hablando. Está en el espíritu giratorio del viento. Y yo considero que ese lenguaje, ya con ciertos matices, se ha conservado en los poemarios posteriores, ¿no? Como Lágrimas, Lumbres Primordiales, ¿no?, que tú lo mostraste, eh, y La Voz Insular, ¿no? Y yo considero que la evolución está en el lenguaje, más que en el tema. Eh, los temas sí son importantes, pero como decía Vallejo, ¿no?, el cogollo estético está en cómo uno maniobra, ¿no?,
líricamente el lenguaje y las palabras, ¿no? Cómo las va situando, cómo las va ornamentando, cómo las va concatenando, ¿no? También yo también considero que el ritmo, ¿no? El ritmo lírico también es muy importante. Entonces, respondiéndole a mi amigo Joey Morilla, Miyakawa, sí, mi lenguaje se ha cambiado, está un lenguaje más... y como, ahora, pero sí, ahora, esta certidumbre ha emergido ahorita, ¿no? Por la pregunta de Joey. Yo pienso que también la temática que uno aborda, como que también le determina el lenguaje que tú vas a utilizar. Porque, por ejemplo, el poema que he leído, ¿no? Sobre la voz insular. Sí, la naturaleza, ¿m? Del tema eh, no es compatible, ¿no? Con un lenguaje el cual yo utilicé en cinematografía en la adolescencia, ¿no? Sí, esto es un entramado finalmente, ¿no? Pero sí, yo creo que el tema también que como que te delinea, ¿no? Y te predetermina, ¿no? El lenguaje que tú vas a trasuntar, ¿no? En la superficie, ¿no? Textual. Pero sí, me reafirmo que la evolución está en el lenguaje, ¿no? En el lenguaje. El poeta es un orfebre de lenguaje, ¿no? Ahí está lo fundamental de un escritor. Claro, en la forma como utilice el lenguaje, más que todo, Exacto, ¿no? en el lenguaje. Ok. Aunque Anthony, los que, bueno, pues yo respeto mucho, ¿no? Los que tienen una visión, ¿no? Son poetas, escritores, está bien, pero que tienen ya un compromiso más social, ¿no? Político. eh, no, sí, siempre que somos muy puristas, ¿no? Pero no, yo, así me llaman purista, yo considero que como dicen en Argentina, mi laburo, ¿no? Mi trabajo está en el lenguaje. Genial. Activamente nos presenta otra pregunta. ¿Cómo siente que un poema está terminado y cómo lo corrige? Sí, respecto a eso, y yo ya considero que está terminado cuando el último verso me convence, ¿no? Es contundente. Retomando el poema de la voz insular, ¿no? Entonces, yo digo, ¿no? Digo, que estas humildes letanías me hagan indigno, merecedor algún día de tu plena y misericordiosa poesía. Ese final ya me está ¿no? Sugiriendo, ¿no? Me está comunicando que ya, hay el poema plenamente, ¿no? Se ha forjado. En mi caso es por los finales, ¿no? Es decir, y a veces yo más me demoro en el verso final que ¿no? En la concatenación, ¿no? De los versos, ¿no? Que Mm. anteceden al final. Es mi caso, ¿no? Y en cuanto a corregir, le digo a mi estimado amigo Joey, yo corrijo mientras hago el poema. Es decir, yo no dejo el poema y luego, bueno, ¿no? El poema comienza a macerarse, ¿no? Y luego yo lo retomo después, ¿no? De unos días, ¿no? Y bueno, te comento, Anthony, también al amigo Joey, que, sino que cuando yo comento esto me dicen que yo soy muy artificioso, ya, ¿no? Con el forjar del poema, ¿no? Pero bueno, esa es mi metodología. Es decir, yo cuando hago un poemario, y allá está el tema, ¿no? Ya se optó por el tema y también los subtemas, y yo digo, bueno, este poemario va a tener 30 poemas, que generalmente es el número que tiene, y al primer poema lo voy a escribir, por ejemplo, ¿no? Hoy estamos 19, ¿no? Ya, No sé. escribo el 21, de 7 a 10 de la noche. Luego el otro poema lo voy a escribir el miércoles, ¿no? 23. Si yo deliberadamente ya esquematizo el poemario. Entonces ahí va la respuesta a mi amigo Joey, ¿no? Es decir, como yo ya trabajo así, el primer poema
eh, yo lo voy a trabajar, claro, ya según cuál es cuál es mi dinámica, ¿no? Creadora, yo me he dado cuenta, o yo ya me he programado así, yo hago un poema mínimo en 3 horas. ¿Por qué? Porque, ¿no? Bueno, alumbro el primer verso, me puede gustar, el segundo verso, no, lo veo que no, es disonante, ahí lo voy corrigiendo. ¿Mm? Si yo corrijo, en esas 3 horas que yo ya he predefinido, y yo termino el poema en esas 3 horas, puede ser 4 horas, ¿no? Pero es mínimo 3 horas, según ya mi dinámica escritural, yo corrijo así, ¿no? En esas 3 horas que yo ya he preestablecido. Dirán que no hay inspiración. Bueno, pues, pero como te digo, esa es mi metodología, ¿no? Como yo escribo, ¿no? Me recuerda un poco a un poeta, no me acuerdo si era William Shakespeare o Calderón de la Barca. Creo que William Shakespeare era que decía que él tenía dos cajitas, una para los poemas buenos y otra para los poemas malos, pero que sí o sí él tenía que escribir, porque de todos los poemas malos saldrá al menos un poema bueno, pero que tiene Ah, que, es más, él tenía su propia, así como usted dice, su, su propio régimen de trabajo, porque él decía, no, que era un trabajo, es un trabajo, ¿no? Entonces se requiere sacrificio, se requiere disciplina, no solo esperar un poco la inspiración, sino también utilizar el propio talento para armonizar las palabras, por lo claro. que su método va un poco acorde, digámoslo así, con el de los grandes poetas. Claro, porque al final, yo sí creo, Anthony, en el racto inspirativo, ¿sí? Pero también yo creo que uno puede premeditadamente determinar cuándo escribe, a qué hora escribe, cuántas horas escribe. Esa es mi Exacto. metodología que yo la adopté desde cinematografía en la adolescencia y Ciro Dima no tuvo ese, como tú dices, ese régimen de trabajo poético. Por eso es un poemario muy defectuoso, formalmente hablando, ¿no? Pero repito, al que le tengo mucho afecto. Qué bien, qué bien. Bueno, y aquí estoy empezando otra pregunta. ¿Cómo ve usted actualmente la industria editorial? Sí, bueno, y este editorial sí es complicado, ¿no? Es complicado. Hay que tener un nombre, ¿no? Posicionar el nombre para que las grandes editoriales o la industria editorial, como dice el amigo Joey, se puedan, por lo menos, ¿no? Atenderte. O en todo caso, los que nos queda a nosotros que no tenemos ese posicionamiento, ¿no? De nuestro nombre como escritor, acudir a las editoriales independientes. ¿Mm? Aquí en Sullana, bueno, tenemos editoriales, y si quiero decirlo, no hay que ser mezquino, ¿no? Tenemos a editorial de Joini Guerrero, Siete Vientos, que es una de las principales, ¿no? Claro. Pero sí, para uno poder acceder, ¿no? A la industria editorial, pues sinceramente hay que, como te digo, también hay que ser también, claro, ¿no? Y enfático, tener también sus influencias, ¿no? Sus relaciones, ¿no? Pero como yo no las tengo, bueno, yo cuando publico en editoriales, bueno, independientes o editoriales de la región. Pero sí está complicado, amigo, yo ahí poder acceder a esas editoriales que masificarían tu obra, ¿no? Tipo Alfaguara, pues tipo. Sí, Pero también bueno. lamentablemente esa editorial no sopesa, no valora pues a la poesía, ¿no? Y mala narrativa, pero también los entiendo, ¿no? Porque ellos quieren, bueno, obtener sus utilidades, ¿no? Y la poesía no tiene mucha audiencia, ¿no? Pero bueno. Claro, pues que de una u otra manera terminan siendo una empresa, una Sí, industria. se entiende. Tienen que mover. No, yo tampoco tengo será por mis años, ¿no? Antonio, yo tengo 52 años, yo no estoy ya con ese discurso de diatriba, ¿no? De decir que Alfaguara, pues, ¿no? Son de lo peor, ¿no? Entiendo su trabajo, ¿no? Si yo sería Alfaguara, haría lo mismo.
Haría lo mismo, ¿no? ¿Para qué voy a criticar, no? Entonces, entiendo sus estándares, ¿no? Y sus intereses que tienen. Será porque, como te digo, mi edad, soy abogado y los abogados pues somos así, ¿no? Hablamos de intereses más que de otras cosas. Bien, y un comentario interesante de María Luisa nos pone, estoy empezando a leerlo y resultan ser poemas realmente hermosos. Ya se ha ganado una lectora más. María Muchas gracias, Luisa. María Luisa. Muchas gracias, María Luisa. Ahora Bien, y una sí, bueno, Anthony, pero si deseas, por intermedio puedo enviarle mis poemarios, se los regalo a María Luisa si la pregunta, conoces. María Luisa, por seguirnos te has ganado unos poemarios del doctor Ricardo. Un Sí, aplauso, gracias para esa seguidora. Yo se claro. los podría alcanzar o de tal modo igual puede escribirnos a la página para contactar para precisar el envío de estos poemarios. Y hablando de los poemarios y de un poco también para ir culminando ya la entrevista, nos preguntan dónde se puede conseguir libros del gran Ricardo Mus. Está Edgar. Bueno, Edgar Joel Rivera Ramírez también lo sigo. Si la pregunta de mi gran amigo, entrañable amigo, Pablo Viera, era, ¿no? ¿Quién es una de las mejores voces narrativas de la nueva jornada piurana? Yo sin dudarlo hubiese dicho Edgar, pues, ¿no? Y yo de Rivera Ramírez, ¿no? Yo lo he leído, sí me llegó su libro de habitación suspendida, también me impresionó bastante. Le debo un comentario, ¿no? Algún día se lo va a hacer. Y lo que me impresiona de Edgar, ¿no? Es ¿no? Ese virtuosismo, ¿no? Por condensar, ¿no? Esas historias. Anthony, yo soy director, ¿no? Entonces, si me preguntan mis alumnos, yo siempre hablo de la admiración. Yo creo que una manera de uno ir superándose en la vida es admirar. Entonces siempre hablo de la admiración a mis alumnos para que ustedes tienen que admirar a alguien, pues, ¿no? Para que ellos sean sus referentes, ¿no? Sus modelos, ustedes puedan aspirar, ¿no? Entonces me decía, sí, director, pero para usted, ¿dónde nace la admiración? Bueno, yo no, no tenía la respuesta. Pero ahí, tú sabes que uno va improvisando, bueno, y tuve que, bueno, y emergió esta respuesta. Le dije, yo pienso que uno admira a una persona cuando esa persona encarna aquello que tú no posees. Y Edgar Joel tiene ese virtuosismo que yo no tengo. Es decir, ¿no? Sintetizar, ¿no? ¿No? Condensar, ¿no? Abreviar, ¿no? La amplitud que es la vida, ¿no? Entonces tiene ese gran virtuosismo, ¿no? Edgar, ¿no? Y de verdad es para mí, una de las mejores voces, ¿no? De la nueva jornada piurana, y por eso lo felicito, ¿no? Le debo un comentario, se lo voy a hacer, ¿no? En cuanto a los libros, bueno, como yo soy un escritor, no sé si tú te has dado cuenta, Anthony, un poco ermitaño, ¿no? No, soy un escritor que está en su aposento, ¿no? Su aposento lírico, entonces no tengo muchas relaciones con los escritores. Entonces, si desean tener alguno de mis libros, ¿no? Sería por contactarme por Facebook, ¿no? Por mi WhatsApp. Claro, yo tengo mis razones, Anthony, ¿no? Que tampoco las quiero aquí ventilar, ¿no? Porque tengo esta actitud de autoexcluirme, ¿no? De los eventos literarios, ¿no? Solamente te doy un alcance nada más, ¿no? Pero sin ánimo de polemizar con la gente. Yo creo que el escritor debería cobrar, ¿no? Por sus ponencias. Si, por ejemplo, una institución, ¿no? Llama a un escritor X para que participe con una ponencia, se le debe pagar, ¿no? Si una institución llama a un escritor para que dé un recital de poesía, se le debe pagar. Hay casos excepcionales donde uno no puede cobrar, ¿no?
claro que sí. Pero si es una institución, ¿no? O una asociación civil, ¿no? Que organiza una feria, donde los organizadores que ¿no? Van a ganar dinero, o si no ganan dinero, van a ganar prestigio, y yo considero y estimo que deberían pagarle a los escritores, ¿no? Pero yo respeto a aquellos que, bueno, no exigen eso, ¿no? Es por eso que yo como exijo eso, bueno, me inhibo de ir, ¿no? Porque es que se me han invitado y yo he puesto esas condiciones, ¿no? Pero es una posición muy personal. Pero como te Claro, decía, hay excepciones en las cuales yo no cobro, pues, ¿no? ¿Quiénes, por ejemplo? Aquellos escritores que recién están comenzando. Y ahí me invitan, por ejemplo, ¿no? Unos alumnos un ejemplo, ¿no? La Universidad Nacional de Piura, ¿no? Que están comenzando en la poesía, ¿no? Se están ahí inmiscuyendo, ¿no? En el terreno literario. Me dice, poeta Ricardo, que está ahí, no sé tal. Yo no les cobraría, pues, ¿no? Pero si veo que es una institución, ¿no? Entonces hay casos, ¿no? Por eso es que yo me mantengo, mi estimado Anthony, ¿no? Un poco me autoexcluyo, ¿no? Porque no valoran al escritor. claro, sería el ideal, ¿no? Exacto. El gran sueño del peruano, Uh -huh. que se reconozca el labor de todos los artistas como tal. Bien, así que jóvenes, los que nos están viendo, si quieren adquirir los libros del doctor Ricardo Mus, pueden escribir esta página y se les contactará. Igual se le invita al doctor que escriba en el chat, terminando la entrevista, tal vez su número de WhatsApp, para que puedan contactarse directamente con él y puedan disfrutar sus diversos poemarios. Como verán, no se trata de un poeta que ha escrito solo un poemario o dos, sino hablamos de varios poemarios que son parte de ya de la cultura tal vez llanera, de la cultura poética y de la historia del propio Piura. Igual el autor Edgar Joel nos comenta, gracias doctor, Doc, sus palabras, sus generosas palabras me conmueven. Saludos también al escritor. Esperamos algún día poder tener el gusto de poderlo entrevistar también en este canal. Uh -huh. Bien, y en realidad esta ha sido la entrevista creo más larga que hemos tenido en el canal, casi 2 horas, 1 hora 52 minutos. Sí, parece. Ha sido Sí. muy amena y agradezco mucho a los seguidores que se han quedado hasta el final. Saludos a todos, a los que nos han acompañado. Ha sido un gusto también, doctor, y gracias por brindarnos este espacio y este tiempo en que podamos difundir la literatura. Muchas gracias de todo corazón. No sé si quisiera decir unas últimas palabras para cerrar la Sí, transmisión. solamente, bueno, agradecerte a ti, Anthony, de verdad que te felicito. Eh, Me parece que eres, ¿no? De los que van a, ¿no? A recoger la posta, ¿no? De los agentes culturales que hay. Y de ese punto de vista es admirable lo que haces. Eh, y como igual, ¿no? El hipocampo, pues, ¿no? ¿no? Tu plataforma cultural se denomina hipocampo, ¿no? Y poco leyendo sobre el hipocampo veo que el hipocampo es uno de los animales o el único animal que se embaraza, ¿no? Yo creo que Sí. tú estás embarazado de poesía, pues, ¿no? Por eso eres muy, muy activo, ¿no? Y muy animador, ¿no? De la escena cultural. Por eso te felicito, de verdad. Y bueno, cuenta siempre conmigo, porque veo que eres una persona apasionada, ¿no? Con el arte, ¿no? Y que el arte te ha embarazado, no te ha preñado, ¿no? Como los hipocampos. Gracias y bendiciones. Gracias. Esperemos que este embarazo, como usted dice, dé grandes frutos y que sea un gran, al menos si no es un gran cambio, sea un aporte significativo a la cultura piurana. Y por qué no pensarlo a la cultura peruana. Como siempre digo, el hipocampo es cultura y literatura. Hay que vivirla y difundirla. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Muchas gracias, doctor. Nos vemos en una próxima oportunidad el siguiente viernes con otra entrevista. Hasta luego. Bendiciones.